a escuchar la palabra del Señor, amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Claudio Geldre, él el portador de su bendita palabra, amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y lo esté usando, amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Bueno, el hermano Luis conversábamos, pastor, y me dijo, no, pues si era una pura vez del Espíritu Santo. Así que yo traje otro mensaje, pero yo sé que con la ayuda del Señor le va a bendecir. Así que bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Me duele un poquito la espalda, hermano, no sé, dolor bien intenso. Apocalipsis capítulo 2. Que Dios bendiga al pastor Moisés, que le dé cada día la claridad, ¿cierto? Que le dé el discernimiento. Y si no le da el discernimiento a él, que se lo dé a los líderes. Gloria al Señor. Mire, ¿sabe por qué digo esto? Porque mientras el pastor hablaba eso, yo meditaba, hermano, y creo fielmente que si una persona tiene el deseo de agregarse al ministerio, tendría que estar todos los cultos aquí, sentado, escuchando la palabra, conociendo la doctrina del ministerio. Bendito sea el Señor, que no se le vaya el gozo. Porque esto no es cualquier cosa de que yo miro a uno de por allá, venga para acá, lo unjo y vamos a abrir obra. No es así. Hay un orden en la Biblia. Así que Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a la iglesia. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted lee el libro de los Hechos, así era el orden de la iglesia. Así que no me mire enojado ni se ría como que la embarró, porque así dice la Biblia. Gloria al Señor. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Dios me ministraba esta palabra, a usted le va a dar risa cuando le coloquemos el título. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Gloria al Señor. Usted ya lo encontró ya. Habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, vamos a tu presencia. Señor amado, aquí está mi vida, Señor, aquí está tu pueblo. Señor mío, que hemos venido, Señor, a buscar tu presencia, porque la necesitamos en nuestras vidas. Señor, el hombre y la mujer sin tu presencia no puede hacer nada. Por eso en esta hora nos presentamos delante de ti, para que seas tú con cada uno de los que ha llegado. Señor mío, yo te pido en esta hora, permíteme, Señor, predicar
Dios mío, con autoridad, con poder, con gracia, con sabiduría, con entendimiento, con ciencia. Señor amado, sea usted tomando el control de mi vida a través de su Santo Espíritu. Desde ya, Señor, llévese los nervios, llévese todo aquello que quiera, Dios mío, turbar mi mente. Atamos al diablo, a los demonios y a todo aquello que quieran esta tarde, Señor mío, interponerse en lo que vamos a hacer, Señor. En esta hora, Dios mío, te daré la gloria porque a ti te pertenece, Señor amado, y nada es mío, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga. Mire, y bueno, así como mi esposa el otro día, cierto, pidió que hiciéramos algo distinto, yo quisiera que usted mire al que está a su lado, mire al que está a su lado, tómele de la mano así, estréchesela. Gloria al Señor. No le quite la vista, mírelo a los ojos. Y dígale en esta hora, se murió la flor. Vamos a predicar bajo el tema, murió la flor. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Estas son tonteras que se le ocurren al hermano Claudio. Bueno, esta frase yo creo que todos la conocemos. Ya los hermanos aquí en Chile, yo creo que cuando escuchamos la palabra murió la flor, todos, cierto, sabemos a lo que se refiere. Ya si llega a haber algún hermano, cierto, de otro país, gloria al Señor. Al menos en Chile, amado hermano, cuando se dice esta frase, murió la flor, comprendemos enseguida que se trata de una relación amorosa que un día fue feliz. Que un día, cierto, había amor que brotaba, cierto, había cariño, había dedicación, alabado sea el Señor, pero un día esa relación se quebró. Aleluya. Un día una parte, cierto, de esa relación dejó de amar a la otra, alabado sea el Señor. Entonces yo, mientras leía este pasaje, leía el contexto de lo que lleva esta palabra, yo decía, ciertamente murió la flor. Gloria al Señor. Mire, de hecho, yo dije, no me quiero equivocar y empecé a buscar términos. Ahí coloqué en Google, ¿qué significa murió la flor? Aleluya. Y me apareció una canción de los demonios, porque se llamaba Los Ángeles Negros. No me salió más información que eso, gloria al Señor. Pero me puse a leer la letra, amado hermano, y anoté unos párrafos. Ya, yo sé que usted se la sabe, si usted es viejito. No, si son todos jóvenes en el Señor. Entonces, alguna de las estrofas, por ejemplo, decía, desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Algunos la están cantando en la mente, ¿ah? Mire, otra de las estrofas dice, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Aleluya, gloria al Señor. Se ríe la hermana. Entonces yo analizaba, hermano, y fue precisamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Me puse a indagar, cierto, acerca de la historia de esta iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, tal como le dije el otro día, Apocalipsis, cierto, viene del griego apocalipten, que significa quitar el velo. Fue la revelación que el Señor le dio al apóstol Juan. Cuando dice la Biblia que estando yo en el Espíritu, gloria al Señor, porque los que están en el Espíritu tienen revelación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor se le aparece, gloria al Señor, ¿cierto? No como ese Cristo que hablan los católicos, que está todo moribundo en una cruz de palo, ¿cierto? Algunos le colocan sangre de lágrima. No, ahora el Señor aparece en un cuerpo glorificado. El Cristo resucitado, el que tenía su pelo como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus vestiduras blancas que llegaban a sus pies, ¿cierto? Sus pies como oro refulgente, como bronce refulgente, alabado sea el Señor. Un Cristo, amado hermano, con un cuerpo de gloria.
Ese mismo cuerpo que cuando suene la trompeta, si estamos a cuenta con el Señor, vamos a recibir nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bendito sea el Señor se le aparece y le empieza, cierto, a revelar el Apocalipsis. Y yo me meditaba en el versículo 19 del capítulo 1 cuando el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Gloria al Señor. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué era lo que él había visto? Al Señor con su cuerpo glorificado. Al Señor, cierto, lleno de la gloria de Dios. Pero también dice, amado hermano, las que son. Y se dice que el libro de Apocalipsis se divide en un bosquejo, por decirlo así, que las cosas, amado hermano, que has visto es ciertamente la revelación en la cual Juan vio al Maestro. Las que son, amado hermano, el periodo de las 7 iglesias, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y las que han de ser después de esta es cuando la iglesia sea arrebatada. Mírenos. No sé si puede buscar usted ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando le da, después de darle el mensaje a las 7 iglesias, versículo 1, mire lo que dice el apóstol Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces son estos 3 periodos. El Señor, cierto, se le revela a Juan las cosas que has visto. Después, cierto, el mensaje a la iglesia, las cosas que son. Después que la iglesia es arrebatada y está en el cielo, las que han de venir. Alabado sea el Señor. Pero quisiera detenerme en las que son, que es el mensaje a las 7 iglesias. Algunos dicen que son los 7 periodos de las diferentes iglesias, cierto, que hay hoy en día en la actualidad. Alabado sea el Señor. Entonces, como le decía, vamos a introducirnos un poquito en la historia de Éfeso, gloria al Señor, porque la Biblia, amado hermano, usted tiene que entender que es real. La Biblia, amado hermano, hay cosas históricas, ¿cierto? Hay arqueología que hablan de que las cosas que sucedieron, que están escritas, fueron reales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos introducimos la historia de Éfeso y de sus condiciones en aquel tiempo, nos va a ser fácil comprender por qué la iglesia de Éfeso es la primera de la cual el Señor habla. Pérgamo, por ejemplo, era la capital de la provincia de Asia. Sin embargo, mire, Éfeso era la ciudad más importante de ese entonces. Esta iglesia estaba ubicada en el Asia Menor, actualmente en Turquía, alabado sea el Señor. Esta ciudad de Éfeso en aquel tiempo era conocida como la primera y la más grande metrópoli de Asia. Otros la llamaban Lumen Asiae, que significa la luz de Asia, gloria al Señor. Veamos ahora cuáles fueron los factores que le confirieron su grandeza preeminente. En los tiempos de Juan, por ejemplo, Éfeso era el puerto más importante de Asia. Todas las carreteras del valle de Caistro, que era el río a cuya orilla estaba edificada, convergían en ella. Sin embargo, las carreteras venían de mucho más lejos. Era en Éfeso donde llegaban al Mediterráneo las carreteras del lejano Éufrates y de Mesopotamia, pasando por Colosas y la Odisea. Era en Éfeso donde la carretera de Galacia llegaba al mar, pasando por Sardis, y del sur subía la carretera del rico valle Meandro. Estrabón, por ejemplo, el gran geógrafo de la antigüedad, llamaba a Éfeso como el mercado de Asia, alabado sea el Señor. En tiempo posterior, cuando conducían a los cristianos desde Asia para echarlo a los leones en el circo romano, Ignacio de Antioquía llamó a Éfeso el camino real de los mártires. Recuerde que la iglesia sufrió una persecución en aquellos tiempos, ¿cierto? A nuestros hermanos los llevaban, ¿cierto?, a los circos romanos y les soltaban los leones y eran comidos por los leones. En aquel tiempo a los hermanos, ¿cierto?, por causa del testimonio de Cristo, los amarraban en unos palos y los encendían con fuego y eran antorchas que alumbraban al emperador romano cuando andaba paseándose, aleluya. Era una iglesia perseguida, era una iglesia, amado hermano, que pagaba el precio por causa del Señor. La pregunta, amado hermano, ¿nosotros estaremos dispuestos algún día a llegar a eso?
Alabado sea el Señor. Mire, su ubicación convertía a Éfeso en la ciudad más rica e importante de Asia. Y se le ha llamado adecuadamente la feria de las vanidades del mundo antiguo. En aquel lugar se rendía culto a Artemisa, más conocida como Diana de los Efesios. Cuando usted va al libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a esa ciudad en la cual, cierto, habían artífices que creaban estatuas de esta diosa Diana. Y el apóstol Pablo empezó a predicar a este Cristo de poder y dice que los artesanos empezaron a persuadir a los gobernantes para que metiera preso al apóstol Pablo, porque para ellos era un peligro. El apóstol Pablo, cierto, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, estaba haciendo que muchos de los que adoraban a los ídolos adoraran al Dios verdadero. Entonces dijeron, aquí se nos va a acabar el negocio, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces esta diosa Diana o Artemisa ya tenía un templo en aquella ciudad que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mire, la religión pagana tenía toda su fuerza en Éfeso, preste atención a esto. Se movía con mucha fuerza no solo la idolatría, sino que el ocultismo, alabado sea el Señor, la venta de amuletos, supuestos encantamientos que se tenían por remedios infalibles contra enfermedades, contra la esterilidad, y a causa de eso venía gente de todo el mundo a comprarla, gloria al Señor. Esa era la ciudad de Éfeso. Prácticamente podemos decir que era el taller, cierto, de Satanás y de los demonios. Ahí se movía la brujería, el ocultismo, el fetichismo, todas esas cosas, amado hermano, que son de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. En medio de todo ese panorama, en medio de toda esa maldad, esas tinieblas, ahí se fundó la iglesia de Éfeso, alabado sea el Señor. Ahí la iglesia de Éfeso estaba alumbrando como una antorcha. Ahí los hermanos de Éfeso, amado hermano, estaban testificando del Dios que cambia al hombre y a la mujer. Amado hermano, porque no importa que el diablo, cierto, tenga muchos terrenos, cuando llega a la iglesia algo empieza a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo este panorama de lo que era Éfeso en aquel tiempo, cuando usted se va a las cartas de los Efesios, se va a dar cuenta, amado hermano, que la iglesia de Éfeso era una iglesia preparada. Bendito sea el Señor. Ellos comprendían que estamos en una guerra espiritual, aleluya. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 3, declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual, o sea, los dones del Espíritu estaban en la iglesia de Éfeso. El poder del Espíritu Santo se movía en la iglesia de Éfeso, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Era una iglesia que tenía el poder, que tenía la gracia, que la llama, el fuego del Espíritu Santo estaba encendida en los corazones de la iglesia, aleluya. Conocían el mundo espiritual. ¿Cómo eso, hermano Claudio? Cuando usted va al capítulo 6, versículo 12, lo nombraba el pastor delante. La Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. El apóstol Pablo les estaba enseñando acerca del mundo espiritual, y eso es lo que menos la gente entiende hoy en día. Bendito sea el Señor. Usted y yo estamos en una guerra espiritual, hermano. Usted debe de entender, cierto, que este país cada día está yendo en un decaimiento espiritual. Hoy en día prendemos los televisores, ahí están los adivinos, ahí están los brujos, alabado sea el Señor, leyendo el tarot y cuánta cosa. Pero la iglesia de Éfeso, a pesar de todo eso, estaba lleno del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que no importa la circunstancia, que no importa lo que estemos atravesando como nación, si usted y yo nos colocamos en la brecha, amado hermano, nos colocamos a cuenta con el Señor algo va a hacer con su vida y con mi vida. Y en medio de esa batalla espiritual, hermano, porque si usted lee la biografía de los, amados hermanos, de los misioneros que han ido a diferentes países, amados hermanos, a levantar obra,
Ellos en la biografía habla de que ellos ayunaban. Gran parte de los misioneros no comen, amado hermano. ¿Y sabe por qué? No porque haya escasez de alimento, aunque en algunos países lo hay. Pero sabe, no comen porque ellos entienden en los lugares que se están metiendo. En Nigeria, en India, en tantos países donde la brujería, amado hermano, es terrible. Ahí están nuestros hermanos pagando un precio para que el evangelio siga avanzando, para que las almas sigan creciendo, aleluya. Y esa es la misión, amado hermano, de la iglesia en la tierra. Entonces, cuando leemos la historia de los misioneros, y mi suegro, amado hermano, usted puede sentarse a hablar con él, le va a contar de tantos misioneros que le testificaban, amado hermano, que ellos no comían, que pasan en constante ayuno, porque de repente, de un momento a otro, llegan los brujos a la iglesia y empiezan a atacarlos, y ahí hay confrontaciones espirituales. Bendito sea el Señor. Entonces son gente que han agarrado un ritmo, que están encendidos en el fuego del Espíritu Santo, que han comprendido, amado hermano, que si el diablo quiere meterse a la iglesia se tiene que ir fuera, pero para eso la iglesia tiene que estar llena del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros, amado hermano, no hemos comprendido todavía. Por eso vemos una iglesia adormecida. Por eso vemos una iglesia que no crece, que no avanza, porque no ha comprendido su misión en la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces los efesios conocían el mundo espiritual, motivo por el cual el Pablo le enseñó que también en el libro de Efesios que existe una armadura de Dios. Por eso él les dice, amado hermano, vestíos de la armadura de Dios, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Bendito sea el Señor para siempre. La coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo les enseñaba, mirando el entorno de la ciudad de Éfeso, cuán importante era que estuvieran preparados para las batallas espirituales que la iglesia lidiaba. Hoy en día dentro de la iglesia, amado hermano, hay gente que simplemente no está percibida, que no ha entendido que estamos en una guerra. Por eso los cultos son tan pesados. A veces no es, amado hermano, no es que la iglesia esté floja. A veces hay espíritus que se mueven en la iglesia, que si nosotros no nos apercibimos, los cultos van a estar fome, van a estar aplastados, amado hermano. Pero si la iglesia despierta y se mete en el poder de Dios, algo va a acontecer, aleluya. Entonces, si nosotros vemos las características de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, era una iglesia madura, era una iglesia espiritual, gloria al Señor. Oiga, qué lindo sería que nuestra iglesia, amado hermano, fuera una iglesia espiritual, fuera una iglesia que comprenda, amado hermano, cuál es la misión, gloria al Señor. Era una iglesia poderosa en Dios. Una iglesia fundamentada en la Escritura, gloria al Señor para siempre. Era una iglesia centrada. Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, era una verdadera iglesia pentecostal, aleluya. Porque la iglesia pentecostal tiene estas características. Tiene que ser madura, tiene que ser centrada, tiene que ser llena del poder de la gloria de Dios. Aleluya, tiene que tener el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia completa, una iglesia, amado hermano, que Dios, cierto, la había puesto en ese lugar con un fin, con un propósito. Pero para introducirnos al mensaje, habían pasado aproximadamente 100 años, porque la iglesia de Éfeso del Apocalipsis, amado hermano, era la iglesia del primer siglo. Alabado sea el Señor. Entonces habían pasado los años, las décadas, los siglos, y vemos que ahora el Señor le revela al apóstol Juan la iglesia de Éfeso. La actualidad era completamente distinta a lo que un día fue esa iglesia. Amado hermano, la actualidad, bendito sea el Señor, era muy contraria a lo que un día llegó a ser esa iglesia en las manos del Señor. La pregunta es, ¿cómo fuimos nosotros un día en Dios y cómo estamos siendo actualmente? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, aquí entramos al mensaje que el Señor le habla a Juan y le dice, escribe al ángel
Gloria al Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Mire, como bien sabemos, en el versículo 20 del capítulo 1 lo confirma. Las 7 estrellas representan a los ángeles de la iglesia o al pastor de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y los 7 candeleros de oro representan a las 7 iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros en este caso es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que anda en medio de la iglesia. Él es el que escudriña los corazones. Él es el que escudriña las mentes. Él es el que sabe cómo llegaste en este día. A lo mejor con angustia, con tristeza en tu corazón. Pero el Señor sabe todas las cosas que estamos atravesando. Entonces eso nos da a entender el poder y la autoridad del Señor sobre cada iglesia y sobre su líder. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es el que tiene la autoridad sobre la iglesia y sobre los líderes. Aleluya. Ahora la pregunta: ¿estará interesado el Señor en nuestra iglesia? Hágase esa pregunta. ¿El Señor estará interesado en la iglesia? Bendito sea el Señor. Y cuando leemos el versículo 2, nos damos cuenta que realmente el Señor sí le interesa, se está interiorizado con la iglesia. Porque vemos que le dice: yo conozco tus obras. O sea, el Señor conocía las obras de la iglesia. Y tu arduo trabajo, o sea, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba en la obra del Señor. Y paciencia, aleluya, o sea, habían guardado el testimonio del Señor. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ciertamente entonces el Señor está interesado en la condición del pueblo. Yo me imagino que el Señor escudriñaba y decía: bueno, la iglesia de Éfeso tiene obras, tiene arduo trabajo, tiene paciencia, no puede soportar a los malos, ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, hallándolos mentirosos. Era una iglesia sufrida, era una iglesia que trabajaba y que no había desmayado. Alabado sea el Señor. Él conocía sus obras, conocía todo lo que acontecía dentro de la iglesia, porque eso usted debe entenderlo, que el Señor sabe todo lo que vive la iglesia, aleluya. A lo mejor, amado hermano, estamos viviendo un tiempo no muy bueno, pero el Señor lo sabe. Pero sabe lo que es importante, que en ese momento no muy bueno que estemos viviendo, que la iglesia se mantenga sirviendo al Señor, que se mantenga alabando, que se mantenga pidiendo misericordia, porque tarde o temprano el Señor nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces vemos que el Señor conocía todas las cosas que hacía la iglesia. Sin embargo, algo aconteció. Versículo 4, ese algo que era, que había dejado su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, murió la flor. Con el tiempo, amados hermanos, muchos de los fundadores de la iglesia de Éfeso habían muerto. Y muchos de la segunda generación de creyentes habían perdido su amor por el Señor. Esta era una iglesia activa en su tiempo, aleluya. ¿Cuánto aman las iglesias antiguas? Bendito sea el Señor. Traiga usted a recuerdo cómo era la obra del Señor. Amaba la palabra, amaba el mover del Espíritu Santo, aleluya. Pero un día dejaron lo fundamental, que es el amor por Dios. Es que puede haber una iglesia llena de Dios. Pueden estar los dones, amado hermano, fluyendo a través de las vidas. Pueden haber buenas obras, que Dios bendiga a los hermanos, cierto, que se esfuerzan todos los sábados por servir al Señor. Puede haber paciencia, puede haber, amado hermano, la capacidad de soportar las pruebas. Pero con todo y eso, con el mover, con el poder de Dios en la iglesia, también puede haber gente que se le ha acabado su amor por Dios. Gente, cierto, que ha dejado de amar al Dios poderoso. Gente que ha dejado de hacer lo que un día hizo. Alabado sea el Señor.
Por ejemplo, siempre que se predica este mensaje en la iglesia, colocan el ejemplo de una pareja. Gloria al Señor. Al principio de su relación todo lindo. Alabado sea el Señor para siempre. El cariño, la preocupación hacia la otra persona, el respeto, el deseo de verse. ¿Cuántos dicen amén? ¿O acaso cuando usted, cierto, estaba con su esposo de noviazgo, no hallaba el momento de verlo? Gloria al Señor para siempre. Yo me acuerdo que cuando estábamos los dos estudiando con mi esposa, nos dábamos el tiempo de juntarnos, aunque sea un ratito, ahí en el metro de Vicuña Maquena. Porque salíamos los dos tarde, ¿cierto? Del instituto, llegábamos ahí, nos veíamos un ratito, ella se iba para la granja, yo me devolvía a Peñalolén. O sea, había un tiempo en el cual nos dábamos, ¿cierto? Para demostrarnos el amor del uno hacia el otro. Bendito sea el Señor, había una preocupación. Oiga, llegó bien, le habrá pasado algo, me tiene preocupado, alabado sea el Señor. ¿Cuántos están trayendo a memoria eso? ¿Qué pasó? Parece que los esposos no eran nada muy cariñosos. Alabado sea el Señor. Se hacían el tiempo para estar juntos, con frío, con calor, a veces lloviendo, ahí iba el lindo a dejarla, después se devolvía todo mojado, alabado sea el Señor. ¿Por qué lo hacía? Porque había amor. Aleluya. Con calor también. Y si el suegro era medio pesado, igual nomás. ¿Cuántos dicen amén? O sea, con toda adversidad buscaban, ¿cierto?, el momento de verse, el momento de amarse, el momento de abrazarse, el momento de mirarse a los ojos y decirle: te eché de menos, alabado sea el Señor, aleluya. Y cuánto más con el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Hoy en día, hoy mi bebito fiu fiu, gloria al Señor. Aleluya. Porque así es al principio, bendito sea el Señor. Pero lo importante es mantenerlo, gloria al Señor. Ahí hay que avivar la llama del amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si lo llevamos a lo espiritual, pasó esto mismo con la iglesia de Éfeso. Amaban al Señor, les encantaba estar en su presencia. Si ellos dejaban de sentir el poder de Dios, yo me imagino que se desesperaban, amado hermano, y se juntaban como iglesia y decían: oye, el Espíritu de Dios nos está moviendo, pero si nos unimos, si ayunamos, si clamamos, si buscamos la presencia del Señor, Él va a descender sobre nosotros. Vamos a danzar, vamos a hablar en lengua, vamos a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Éfeso, me imagino que en su tiempo se desesperaba, se apasionaba por la presencia del Señor. Pero algo pasó. Murió la flor. Habían dejado el primer amor. Y ¿sabe qué? Cuando usted analiza eso, no es que habían perdido el amor, sino que lo habían dejado. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Mire. Esto es un compromiso. Bendito sea el Señor. Esto fue lo que hizo la iglesia de Éfeso. Dejó su compromiso con el Señor ahí. Hubo algo, cierto, que empezó a pasar en ellos, que ya no se interesaban por ese compromiso que un día hicieron con el Dios del cielo. Hubo algo, cierto, que, amado hermano, empezó a enfriar su corazón, que ya no querían buscar de su presencia. Algunos ya no querían congregarse. Algunos, amado hermano, ya no estaban orando como oraron en algún momento. Algunos no sentían el poder de Dios por días, por semanas, por meses. Y hoy en día hay algunos que pasa un año y no sienten la presencia del Señor. Entonces, ¿qué había pasado? Habían dejado el primer amor ahí. Estaban indiferentes. No querían devolverse a buscarlo, no, porque había algo que le ofrecía, ¿cierto?, una satisfacción momentánea, aleluya. Y así está la iglesia hoy en día, amado hermano, buscando llenarse con cosas que no le llenan. Pero ahí estaba el amor de Dios para ellos. Solamente bastaba que ellos se devolvieran, que ellos vayan a buscar ese primer amor, aleluya.
Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos ir a buscar ese primer amor. Si antes me gustaba leer la Biblia y ahora no la leo, hacer un esfuerzo, hermano, y empezar de a poquito, aunque sea unos versículos, al otro día un capítulo, al otro día 2 capítulos, al otro día un libro entero. Alabado sea el Señor, y así lo podemos llevar a diferentes áreas de nuestra vida, en las cosas del Señor. Ayunando mediodía, aunque sea mediodía ayunando. Si antes ayunaba, cierto, una semana, 2, 3 días a la semana, empezar con ese poquito, mediodía ayunando. Señor, ayúdame, mira, me cuesta orar, hay algo que me desconcentra, pero aquí estoy, permíteme ayunar mediodía. Y ahí usted se esfuerza, ahí usted hace un sacrificio. Bendito sea el Señor. Una vez que usted vence, le dice: Señor, mira, me quiero preparar ahora para ayunar el día entero. Señor, dame la fuerza porque yo quiero recuperar el primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Y oran al Señor y le dice: Señor, capacítame, llévate el dolor de cabeza, saca el hambre de mi vida y permíteme estar en tu presencia, clamando, buscándote en el secreto, aleluya. Y así de a poquito, amado hermano, ir encendiendo la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si hay algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva, aviva, aviva el don del fuego que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Entonces el primer amor no se les perdió. Ellos sabían dónde estaba. El problema es que no lo querían ir a buscar. Aleluya. Pero si nosotros en este día le decimos: Señor, aquí está nuestra vida. Aquí estoy, Señor, estoy cansado. A lo mejor me ha costado este último tiempo buscar tu presencia. Pero Señor, en este día retomo nuevamente el compromiso. Porque tú eres mi amado. Tú eres el que me ha salvado. Tú eres el que me ha dado vida eterna. Señor, yo quiero volver a recuperar el primer amor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta noche queremos decirle al Señor: ayúdanos, ayúdanos a volver al primer amor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento la presencia del Señor, amado hermano, porque el amor no se perdió, el amor no se lo escondieron. El problema es que ellos lo dejaron a un lado. Bendito sea el Señor. Pero si en esta noche nosotros nos volvemos, algo el Señor puede hacer por la iglesia. Bendito sea el Señor. No se preocupe por los hermanos que no están, no se preocupe por los que se están yendo. Preocúpese de usted de irrumpir en alabanza. Preocúpese usted, amado hermano, de adorar al Señor. Preocúpese usted de apoyar a los pastores. Preocúpese usted, amado hermano, de que estemos unánimes adorando al Dios poderoso, porque cuando la iglesia se une para alabar a Dios, algo acontece. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Poderoso Dios. Bendito sea el Señor. Entonces eso es lo que nos falta, que lo hagamos, cierto, como lo dice el libro de los Cantares. Cuando esta mujer, cierto, se dio cuenta que el amado de su alma no estaba y lo empezó a buscar, amado hermano, por todo lugar. Ella se desesperó por aquel que amaba su alma y empezó a buscarlo. Iba a las plazas y les decía: ¿habéis visto al que ama mi alma? Gloria al Señor. ¿Por qué? Ella se dio cuenta que había perdido algo esencial. Ella se dio cuenta que había perdido aquel que tanto bien había hecho a su vida. Y si nosotros nos desesperamos por aquel que ama nuestra alma, algo va a acontecer. Cuando la iglesia se desespera por la presencia del Señor, Él tiene el poder, amado hermano, para resucitar los muertos, para darle vida a aquello que se está muriendo en tu vida. Se desesperó por buscar al que amaba su alma. Oiga, que serían distintos los cultos si nosotros nos dedicásemos a buscar con desesperación a aquel que ama nuestra alma. Hermano, hermana, no te conformes tan solamente con un toque de Dios. No, sí, pídele al Señor que te llene, que te sature, que te bautice con el Espíritu Santo, porque para eso el Señor dejó al Espíritu Santo en la iglesia.
¿Cuántos se van a desesperar en esta noche? ¿Cuántos van a decir, Señor, hoy día retomo el compromiso? Hoy día voy a buscar lo que había dejado. Hay cosas, hay propósitos de parte de Dios que lo has dejado de lado. Pero, amado hermano, si tú tomas el compromiso nuevamente, Él te va a levantar, Él te va a ungir, Él te va a llenar, Él te va a respaldar, Él va a traer a respuesta a tus peticiones. Pero para eso debemos buscar el amor que hemos dejado. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para todo acerca de este versículo. Pero tengo esto en tu contra, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. ¿Se acuerda usted cuando empezó en sus comienzos o no? Cuando usted, es cierto, estaba perdido en el mundo, nadie daba un peso por usted. Cuando su familia le dio la espalda, cuando nadie lo quería, pero ahí apareció el Señor y le dio salvación, le dio vida eterna, aleluya. Y en usted había una gratitud por cuán amor que le había dado el Padre a su vida. Bendito sea el Señor. ¿De dónde lo había sacado? Algunos de la droga, otros de la delincuencia, otros del estadio. Amado hermano, el Señor a todos nos ha sacado de un distinto lugar, pero en aquellos tiempos éramos personas agradecidas, amado hermano, que anhelábamos estar en la casa del Señor. ¿Y cómo estamos hoy en día? ¿Se habrá muerto la flor o no se habrá muerto la flor? ¿Se habrá apagado su amor por el Señor o no se habrá apagado? ¿Se me habrán apagado las ganas de servir al Señor? Oiga, si esta palabra no es para usted. Yo cuando me convertí, hermano, me dijeron, hermano, busque al Señor, el Señor le va a llenar, el Señor le va a dar la gracia. Si usted quiere ser un predicador de calle, el Señor le va a ayudar, y ese era mi anhelo. Yo le decía, Señor, yo quiero aprender de tu palabra, Señor, yo quiero ganar almas para tu reino. Pero ¿sabe qué? A veces la comodidad nos aparta del propósito de Dios. Por eso yo me hice un autoanálisis y yo dije, Señor, llevo 3 años de continuo en la radio. Señor, si bien ningún alma llama para aceptar tu nombre, pero ciertamente la radio me ha sido un canal de bendición para que muchos me conozcan, pastores que me invitan a su iglesia a través de la radio. Pero ¿sabe qué? He dejado lo que un día anhelé, que era el anhelo, ganar almas para el Señor. Entonces me hice un análisis y dije, no, aquí hay que hacer algo. Cristo viene, hay almas que se están perdiendo y yo necesito volver al primer amor. Yo necesito volver a ese deseo maravilloso, amado hermano, porque imagínese que yo hasta soñaba, amado hermano, que estaba en plaza y multitudes llegaban a aceptar al Señor. Era tanto mi deseo de ganar almas para Él, pero algo pasó que se me apagó ese deseo, aleluya. Y a lo mejor hay cosas en tu vida que también se han apagado. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que se le ha apagado, hermano? A veces se nos apaga la pasión por el Señor. A veces se nos apagan los deseos de ser útil en su obra. Por eso, hermano, no importa la edad que usted tenga, no importa si usted llega a la rastra, usted es importante para el Señor. Tal como predicaba mi esposa, somos un cuerpo. Cada persona tiene una función específica. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, no. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Y para que el cuerpo se mueva tenemos que estar unidos. Para que el cuerpo se mueva tenemos que cumplir cada uno la función que Dios le ha dado. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. ¿Se acuerda cuando no mirábamos la hora? ¿Se acuerda, amado hermano, cuando a veces los cultos se movía la gloria de Dios y se movía y vamos cantando otro porque aquí algo está pasando, alabado sea el Señor, y nosotros no mirábamos el reloj, nosotros no decíamos, Señor, es que tengo sueño, es que mañana hay que ir a trabajar? No, porque, amado hermano, estábamos sintiendo las caricias de papá, estábamos sintiendo el poder de Dios. Y cuando una persona ama la presencia del Señor, no mira reloj, no mira hora, no mira el problema, no mira nada, porque se dedica a sentir el poder de Dios.
Oiga, el día de ayer, amado hermano, yo tenía que entregar el programa. Sabe que estuve a punto de no ir a la radio, porque a pesar de que eran pocos en ese lugar, y lo dijo el hermano Carlos, ellos alababan al Señor con sinceridad y ahí se movía el poder de Dios. Hermano, yo levanté mis manos y yo podía sentir su presencia, y yo estaba ahí luchado, Señor, ¿qué hago? Pero había un compromiso, gloria al Señor. Ahora, ¿qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te ha robado el amor por Dios? ¿Qué es lo que te ha robado los anhelos que tenías en la obra? ¿Qué es lo que te ha robado el deseo de ser alguien en las cosas del Señor? No dejes que el diablo te apague esos deseos. Joven, que las cosas que te ofrece el mundo no apaguen ese amor que tienes por Dios, ese deseo de traer tu mandolina, ese deseo de tocar la batería, que el diablo no te lo apague, porque, amado hermano, es un milagro que usted esté aquí. Usted tiene que seguir, usted tiene que avanzar con dificultades, con adversidades, pero con todo tiene que mirar al Señor, porque cuando la iglesia mira al Señor, el Señor se agrada. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Cuando estábamos en el primer amor no nos fijábamos, ¿cierto?, en los hermanos, no mirábamos las faltas, no andábamos preocupados si el hermano cayó o no cayó, no, porque estaba el amor de Dios. No, amado hermano, nos centrábamos netamente de ir a adorar al Señor, de escuchar su palabra, de que Dios nos hable, de que el poder de Dios nos toque. La pregunta, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Habrá muerto la flor? Bendito sea el Señor. Mire, cuando vamos al mismo versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: pero tengo una queja en tu contra. Y con exclamación dice, a modo de reclamo: no me amas ni a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Alabado sea el Señor. Y sabe que yo decía, pero ¿cómo si este pasaje habla del amor hacia Dios? Amado hermano, y me puse a indagar, y mírenlo, cuando vamos al libro de los Efesios, bendito sea el Señor, yo pude comprender que no es solamente el amor hacia el Señor, sino que también es el amor mutuo entre los hermanos. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, hermanita Martina, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Ya vamos a estar terminando. Gloria al Señor, pero que no se le muera la flor, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces vemos, amado hermano, que la iglesia de Éfeso se amaban entre los hermanos. Y aquí por eso este versículo, hermano, me abrió el entendimiento, gloria al Señor. Porque a veces pensamos que solamente el amor hacia el Señor, pero también es el amor hacia los que estamos en la iglesia. Pero tengo una queja en tu contra: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Cómo amaba usted a su hermano, a su hermana en el principio, cuando estaba en el amor del Señor? ¿Y cómo lo está amando ahora? ¿Cómo has permitido que el diablo se meta en tu mente y te haga pensar cosas en contra de tu hermano? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que ha, amado hermano, desviado tu mente, tus pensamientos? Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice: no ignoramos sus maquinaciones, porque el diablo es experto en trabajar dentro de la iglesia de esa forma. A veces, amado hermano, vienen dardos y decimos: ¿por qué el hermano ya no me habla como antes? A lo mejor le pasó algo. No, el hermano seguramente anda hablando mal de mí, y el hermano no ha hecho nada. Pero ahí está el enemigo tirando dardo, tirando dardo, tirando dardo. ¿Y qué pasa? Que el corazón se nos llena de amargura, y ya después no miramos al hermano y a la hermana con el amor de Dios. Tengo una queja en tu contra: no me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. ¿En qué momento dejamos que el enemigo, amado hermano, cause estrago en nuestra mente?
Mire, si el problema no es que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, el problema es cuando tú lo dejas hacer nido. Alabado sea el Señor, pensamientos vienen pensamientos, pero ahí usted tiene que estar reprendiéndolos en el nombre del Señor, reclamando, ¿cierto?, la sangre del Cordero sobre tu vida. Amado hermano, bendito sea el Señor para siempre. Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Que el Señor pueda ayudarnos, hermano. Que el Señor pueda darnos la fuerza. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos, cierto, el amor de Dios para con su iglesia. El Señor había visto que a la iglesia se le murió la flor, que, amados hermanos, dejaron su primer amor. Pero aquí vemos que Dios le da una salida. ¿Cuál era esa salida? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabe que arrepentimiento es volverse del transcurso en el cual usted va? Gloria al Señor. Si yo voy para acá, amado hermano, viene arrepentimiento a mi vida, yo me devuelvo. Bendito sea el Señor. Y muchas veces, estando con Dios, nos vamos para otro lado. Hacemos lo malo, hacemos lo que no le agrada. Pero viene el Espíritu Santo, nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Nos arrepentimos y nos volvimos al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si hemos dejado el primer amor, que en esta noche nos volvamos a Él, bendito sea el Señor, y haz las primeras obras. O sea, el Señor nos dice, mira, lo que hacía al principio, vuelve a hacerlo. Si antes orabas, si ayunabas, este es el tiempo en que tienes que volver a hacerlo. El Señor dice, me buscaré y me hallaré cuando me busques de todo vuestro corazón. Si buscamos al Señor de corazón, el Señor se va a encargar de todas las cosas. Pero debemos arrepentirnos y hacer las primeras obras, o sea, lo que hacíamos al principio. Pues si no, hay una advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tal como le decía al principio, ¿qué significaba el candelero? A la iglesia. Entonces, así como en el templo, amado hermano, los candeleros generaban luz para que los sacerdotes pudieran ver, de igual manera nosotros como iglesia debemos dar luz en nuestra comunidad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que dar luz en esta comunidad, en este vecindario. Bendito sea el Señor. Pero para eso debemos volver al primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos recuperar el primer amor. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia era celosa en la doctrina. Ellos conocían a los nicolaítas, bendito sea el Señor, que se dice que eran hombres que rendían culto a esta diosa, que fornicaban en la iglesia, que hacían cosas, amado hermano, inmorales. Y aquí la iglesia, amado hermano, aborrecía la obra de los nicolaítas, pero con todo y eso habían dejado el primer amor. Eso nos enseña que podemos ser muy celosos en la doctrina, podemos ser muy celosos de la palabra, podemos ser muy celosos de las cosas de Dios y con todo eso haber dejado el primer amor. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Entonces, amado hermano, es necesario que si ha muerto la flor o si está a punto de marchitarse, que podamos hacer un compromiso con el Señor, que podamos reconciliarnos en esta noche, que podamos, amado hermano, volver al altar. Ahí cuando derramábamos las lágrimas, ahí cuando no teníamos nada y veníamos humillados y le decíamos, Señor, aquí está mi vida, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito, pero ayúdame a poder vencer, a poder salir adelante. Gloria al Señor. Necesitamos volver, amado hermano, al fuego, a la presencia del Señor, pero para eso hay que ir a buscar lo que un día dejamos tirado. ¿Qué es lo que dejó usted tirado? Le invito a colocarse de pie. Bendito sea el Señor. Yo analizaba la estrofa de esta canción, aunque es secular, hermano, pero mire, medite.
Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. La primera estrofa yo me imaginaba al Señor triste por la iglesia, porque le dice, desde hace tiempo espero yo oír tu voz. Y eso es lo que el Señor muchas veces espera de nosotros. Escuchar nuestra voz, nuestro clamor, nuestras peticiones, nuestra rogativa. Bendito sea el Señor, aleluya. Y la segunda estrofa representa a nosotros. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa cuando no está la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Para siempre no sabemos si reír, no sabemos vivir, porque el que ama y ha experimentado el Espíritu Santo, amado hermano, sin su presencia se muere, se empieza a secar, empieza a entender que hay algo que está pasando en su vida que no lo hace sentir esos ríos de agua viva. ¿Cuántos se van a preocupar, amado hermano, de volver al primer amor? Yo quisiera en esta noche, si usted quiere pasar al altar, pase. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor, Señor, no quiero perder mi primer amor. O si le gustó el tema, Señor, no quiero que la flor se muera. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren venir a buscar fuerza del Señor en esta noche? Alabemos al Señor, mi pastor. Bendito sea el Señor. El altar está abierto, hermanos. Si el Señor habló a su vida, pase, pase. Porque esta noche el Señor algo puede hacer. Bendito sea el Señor. ¿Hace cuánto no siente realmente el deseo de adorar a Dios, de sentir su presencia? A veces venimos por costumbre a la iglesia, pero sabemos dentro de nosotros que hay algo que necesitamos, lo fundamental que es el Espíritu Santo. Aleluya. Dios bendiga a todos los que están por ahí. En una calle muy triste, el Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy